Profe, yo también tenía duda con ese ejercicio, pero con el B. Así que si va a ser Bueno, uno, podría ser ese. no sé. A ¿Qué tal ya? ver, No reaccionado. sí, todo bien. Bien, El todo. B. El B del 43. 3. Tengo el cuerpo 2, el cuerpo 1 y una fuerza acá. Dice la masa 1 es de 1 kilogramo, la masa 2 es de 4 kilogramos, coeficiente de rozamiento estático entre ambos es mu estático 0,3. Rozamiento hay solo entre el cuerpo 1 y 2, ¿sí? No hay rozamiento entre la mesa y el cuerpo 2. ¿Qué máxima fuerza horizontal puede aplicar el B? Vamos a hacer. ¿Qué máxima fuerza horizontal puede aplicarse al cuerpo 1 sin que los cuerpos deslicen entre sí? Bueno, ¿y qué plantearon? A ver, los que plantearon algo. Para todos. A ver, ¿cómo empezamos con los diagramas de fuerza libre? A ver, el cuerpo 1, ¿qué fuerzas tienen? La Peso, fuerza la para la fuerza, derecha. la Peso. normal y la fuerza de rozamiento. Muy bien. La normal, ¿cómo la vamos a llamar? Acuérdense de ponerle una normal a cada nombre, a cada superficie, ¿sí? Vamos a llamarla la N que hay entre 1 y 2. Sí, sí. Y el rozamiento, ¿para dónde va? Si la masa 1 yo la empujo para la derecha. La superficie de la masa 2, ¿qué va a querer? Ir para la izquierda. Va a querer tirar para la izquierda. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Fuerza de rozamiento. ¿Alguna otra? No, no. Bueno, vamos en azul con las del cuerpo 2. ¿Qué fuerzas tiene el cuerpo 2? El peso, la normal de 2/1 que también va para abajo, ¿no? Como el peso. La normal de 2,1, que es la de acción y reacción, va para abajo. ¿Qué más? Y la Y fuerza la de normal con rozamiento La la, normal del piso. va para la... del piso. Del piso, vamos a llamarla N2 piso, qué sé yo. No me entra acá en el dibujito. N de 2 con el piso. ¿Y qué más? La fuerza de rozamiento, que es acción y reacción. Para Va la para la derecha. otro lado, ¿sí? Si el Claro. cuerpo 2 al cuerpo 1 le hacía fuerza para la izquierda, el cuerpo 1 le va a hacer al cuerpo 2 una fuerza del mismo módulo, pero para el otro lado. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Bien, bueno, ya está el ejercicio, ahora hay que escribir las ecuaciones. El 1 en I. ¿Qué tenía? N1, 2. Bueno, elijo unos ejes así, ¿no? N1, 2 menos P1 igual a 0, ¿no? En I no se va a mover. ¿Está bien? Y en... Vamos a hacer acá la del 2 en I. En I tengo que la normal de 2 con el piso menos la normal 1, 2 menos peso 2 es igual a 0. Bien, en el 1 en X, ¿qué tiene? Fuerza que aplico menos la fuerza de rozamiento igual a M1 por A1. Y la del 2 en X, solo la fuerza de rozamiento, ¿no? Bien, estas son todas las ecuaciones que me da Newton. ¿Hasta acá? ¿Quedó claro? Sí, ¿no? profe.
Bien, ¿qué me piden ahora? ¿Cuál es la fuerza horizontal máxima, o sea, esa F, que puedo aplicarle al cuerpo 1 sin que los cuerpos deslicen entre sí? ¿Qué quiere decir que no deslicen entre sí? ¿Qué información voy a sacar de ahí? Aceleración igual a 0. No, porque se va a mover, ¿no? O sea, está pidiendo que lo arrastre al otro cuerpo, que lo lleve consigo. Que lo arrastre, pero se van a mover, ¿no? Porque como el piso no hay rozamiento, esto seguro que se mueve. No hay nada que frene al bloque. Imagínense los dos cuerpos pegados. Yo le hago una fuerza y se va a mover porque nadie lo va a frenar. ¿Qué me dice que se muevan juntos? Que no deslicen uno del otro. Que la fuerza de rozamiento sea igual, ¿puede ser? La Sí. aceleración. El rozamiento es siempre igual porque es el par de acción y reacción, ¿no? Y Venga, la aparte de esta fuerza de rozamiento, ¿qué sé yo? Si no se van a deslizar uno del otro. Que la Coeficiente fuerza, estático. la fuerza de rozamiento. Que va a ser estático. Perfecto. Y eso cumplía que era menor o igual al mu estático por la normal. ¿Qué normal? ¿La N12 o la N entre 2 con el piso? ¿En qué superficie hay rozamiento? 1, 2. 1, 2. Perfecto. Bueno, esto me dice la fuerza de rozamiento. ¿Y qué más me dice que no deslice uno respecto al otro? ¿Cómo se están moviendo esos dos bloques? Con igual aceleración. Juntos con la misma aceleración, ¿sí? O sea, el otro dato que tenemos es que A1 va a ser igual a A2, que va a ser igual, la llamo A, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, y acá ya salió el ejercicio. Solo me queda despejar cuánto vale F. Fíjense que la aceleración no me la pide, ¿sí? Me pide cuál es la fuerza máxima. ¿Qué es lo que me va a dar el límite de la fuerza máxima? ¿Qué cosa tiene un límite acá? Fuerza de rozamiento estática. La fuerza de rozamiento es estática y tiene este límite, ¿sí? Pero ¿a qué voy? Con esto ya voy al despeje, ¿no? Porque ya vimos que A1 es igual a A2, o sea, de esta ecuación, estas A son iguales, le borro el A1 y el A2. Y lo que voy es, no me piden la aceleración. Así que directamente, no sé, yo despejaría la aceleración de esta y la meto arriba. ¿Qué me va a quedar? Que F menos fuerza de rozamiento es igual a M1 y en vez de A, ¿qué pongo? Fuerza de rozamiento sobre M2, ¿están de acuerdo? Sí, ¿no? Bueno, y ahora despejo la F, que es lo que me pidieron. La F va a ser igual, paso el fuerza de rozamiento este sumando para el otro lado. Entonces me va a quedar, saco factor común FR, M1 sobre M2, perdón, más 1 por FR, ¿todos de acuerdo? Sí. Bueno, si quieren hago la cuentita, saco factor común M2. Entonces acá me queda M1 más M2 por FR. Bueno, y me preguntan cuál es la fuerza máxima. O sea, básicamente la fuerza ahora tiene que ser, ahora uso esto, ¿no? Tiene que ser menor o igual, la fuerza de rozamiento la cambio por algo que es menor o igual a mu estático por la normal 1,2. La normal 1,2, bueno, ni lo despejé, pero si voy a la primera ecuación me dice que es el peso de 1, ¿sí? 1 kilo que tenía. 9,8 newton queda. No importa, le pongo M1 por G. Qué raro, pensé que se iban a ir. No se van, ¿no?
No, no parece. No, parece que quedó. Bueno, queda esto. Solo tengo que cambiar los valores ahora. Entonces la fuerza tiene que ser menor o igual que era 1 y 4. Sí. O sea, 5 sobre 4 por 1 por 0,3 por 9,8. Bueno, no sé. La fuerza tiene que ser menor o igual que eso. Qué sé yo. Que es 3 por 1, casi 3 y pico, ¿no? 3,68. Como dicen acá en el chat. O Buenísimo. 67,5. En la guía dice 3,7. Igual esas pequeñas diferencias Perfecto. muchas veces aparecen, ¿sí? Porque depende de quién lo resolvió, cuántas ¿Cuánto veces de- redondeó por ahí en cálculos intermedios con la calculadora. Entonces, alguna pequeña desviación no hay problema. Bien. ¿Se entendió? Todos Sí, los profe, salen perfecto. iguales. Plantea Newton el de cada cuerpo y si plantearon las fuerzas bien, después son cuentitas nomás. Lo importante estuvo acá, en cómo escribí estas ecuaciones y en qué me decía el ejercicio. Esto es los datos del ejercicio, que la fuerza era estática y que las aceleraciones son iguales. Eso era algo que tenía que interpretar del enunciado, ¿no? Podían no moverse juntos y que la fuerza fuera dinámica, entonces a 1 y a 2 iban a ser... Fíjense, si la fuerza hubiese sido dinámica, esto casi que ni cambiaba, pero ¿en qué cambiaba? En que a 1 y a 2 iban a ser distintas, pero ahora que mis incógnitas eran la fuerza de rozamiento y la aceleración, ahora ya no, porque la fuerza de rozamiento al ser dinámica ya sé cuánto vale, vale exactamente muy dinámico por la normal. Entonces las únicas dos incógnitas en vez de la fuerza de rozamiento y la aceleración del conjunto van a ser la aceleración de cada bloque. Pero las ecuaciones hasta acá eran iguales. Después que las dos aceleraciones eran iguales, lo saqué del enunciado. Y había otro ejercicio, ¿no? ¿Qué otro era? Sí, profe, le hago una consulta sobre este. Sí. En el A, ¿las aceleraciones también van a ser iguales entonces? Porque el enunciado te pide que se muevan juntos. Ah, En ok, el perfecto. no sabían que tienen que plantear los dos casos, digamos, que se muevan juntos y después que se muevan separados, por ejemplo, es el, a ver, lo busco, el 32, que no te dice no te dice que se mueven juntos, te dicen cuánto vale la fuerza ahora como dato y tenés que ver vos si se mueven juntos, si se mueven separados y demás. Y tenés que resolver las dos opciones. La que acabamos de resolver, de que la aceleración es la misma y no conocer la fuerza de rozamiento. Entonces calculás con este sistema las dos, la aceleración y la fuerza de rozamiento. Una vez que encontrás la fuerza de rozamiento, ves si se cumple esto. Si eso se cumple, perfecto. Entonces se movía todo junto con la misma aceleración. Si cuando encontraste la fuerza de rozamiento y la aceleración ves que la fuerza de rozamiento no cumple con esto, entonces tenés que volver a plantear de que la fuerza es dinámica y que las aceleraciones son distintas y ahí despejás las aceleraciones. Pero Ah, las listo. ecuaciones son exactamente las mismas. Genial. Muchas gracias, profe. ¿Qué otro ejercicio tenían? Y yo había plan... Sí, ¿no? eso. ¿Cuál? Sí, sí. 2,46. 2,46, qué larga que se está ahí. Terminamos. Un cuerpo de masa m se mueve sobre una superficie horizontal con velocidad de 9 metros por segundo. Esto tiene una v de 9 metros por segundo. Acá, bueno, es uno de los pocos donde actúa la fuerza de rozamiento, supónganse con el aire, ¿sí? Siempre la fuerza de rozamiento con el aire, en general en los fluidos, son proporcionales a la velocidad.
O sea, esto va a sentir que se frena, pero no debido a un rozamiento con el piso, que es el que venimos estudiando. Es con una fuerza de rozamiento, que en general es con el aire, que acá me dicen cuánto vale, ¿sí? Porque esa es una fuerza que yo no sé si vale mu por n, como venimos haciendo. En general vale algo raro, depende de la forma del cuerpo, depende de un montón de cosas. Nunca les vamos a pedir que sepan cómo se calcula, pero acá, por ejemplo, me dicen, esta tiene una fuerza de rozamiento, supónganse con el aire, que vale 1/2 de m por b a la 1/2. Bueno, ¿qué hago? Lo mismo que siempre. En X planteo, si quieren, le hago toda la fuerza, ¿no? Tengo la de rozamiento, el peso y la normal. En este caso, el peso y la normal ni me importan, porque en Y no se va a mover. Y en este caso no necesito la normal para saber cuánto vale la fuerza de rozamiento, porque la fuerza de rozamiento no vale mu por n. O sea, la ecuación en Y no me sirve para nada. Y voy a la ecuación de X y ¿qué me dice? Que la fuerza que apunta para la izquierda, o sea que menos la fuerza de rozamiento, es igual a la masa por la aceleración. ¿Está bien? Es la única fuerza que me quedó en X. Bueno, y lo bueno es que esa fuerza de rozamiento me dicen cuánto vale, entonces sé que menos 1/2 de m por b a la 1/2 es igual a m por a. Bueno, y acá ya tengo la aceleración del bloque, y que me piden la distancia que recorre hasta detenerse. Bueno, acá tengo a en función de b, tengo que integrar para encontrar la velocidad y tengo que volver a integrar para encontrar la posición. Es un ejercicio de la guía pasada de aceleración variable ahora, ¿sí? ¿Se entendió? Acá lo único que tengo que resolver es que a es menos 1/2 de b a la 1/2. Y bueno, yo que... Acá, Lea, me parece que hay que hacer ese truquito de escribir A como la derivada de B respecto de X por B, ¿no? ¿Puede ser? Pues si no, En eso sí, se les va a quedar más fácil, pero si no quieren, integren a lo bestia. A ver, que vamos a hacer una. Aceleraciones de B a dt. De B a dt menos 1/2 de B a la 1/2. Fíjense que acá esta aceleración, en general en los ejercicios anteriores, era función del tiempo. Ahora es función de la velocidad. El único cuidado que hay que tener es que acá tengo el diferencial de B y acá tengo B. Entonces tengo que poner la B con el diferencial de B. Está bien, o sea, esto lo que voy a hacer es pasar el B para acá y el dt para allá, si quieren. O paso el 2 también, puedo pasar todo. Entonces me queda menos 2 dB sobre B a la 1/2 igual a dt. ¿Está bien? ¿Pasé bien? Sí. El menos, el 2 dividiendo, multiplicando, la B multiplicando, la tengo dividiendo. Bien. Bien, y ahora integro entre B0 y B. Y entre T0 y T. Bueno, la integral esta, el menos 2 sale afuera. La integral de B a la menos 1/2, ¿cuánto es? Está claro, ¿no? Que acá me quedó la integral de B a la menos 1/2 de B. ¿Cómo se integraba eso? Era B a la 1/2 más menos 1/2 más 1, dividido menos 1/2 más 1. Menos 1/2 más 1 es 1/2. ¿Está bien? Queda B a la 1/2 dividido 1/2. Evaluado entre B0 y B. Es igual a, bueno, la integral de este lado es T menos T0, ¿sí? Bueno, T0 le puedo poner 0 si quieren. Así que me queda T directamente. Ojo, B0 no es 0, ¿no? B0 ¿cuánto valía?
P0 valía 9, ¿no? Era un dato del ejercicio. ¿Dónde está? Era esto. 9 metros por segundo. Cuando prendo el cronómetro que se empieza a frenar, la velocidad que tenía era 9 metros por segundo. Bueno, y de acá despejo B ya, ¿no? Qué sé yo, esto me quedó menos 4 B a la 1/2 menos 4 sea más 4 por B0 a la 1/2. Esto es igual a T. Bueno, acá ya me aburrí. No, claro, la velocidad no es constante, ¿no? Por eso tengo una aceleración, que depende de la velocidad. La aceleración va disminuyendo a medida que la velocidad va disminuyendo, pero sigue funcionando todo el tiempo. Hay aceleración hasta que la velocidad valga 0, la aceleración nunca es 0, ¿no? Bueno, acá me aburrí de despejar, pero digo, despejo B, ¿no? B a la 1/2. Vamos a pasar todo. 4B a la 1/2 es igual a 4B0 a la 1/2 menos T. ¿Está bien? Traigo la T para allá, me llevo el menos 4B a la 1/2 para el otro lado. Divido por 4. Y le pongo la... no, raíz cuadrada, no. B a la 1/2, la raíz al cuadrado, ¿no? ¿Está bien? Y bueno, vuelven a hacer lo mismo una vez más. Calculan, saben que B de X a de T es igual a B. Y integran. Fíjense que ahora la integral que queda sí es en T, ¿no? No tengo que traer el B para acá ni nada. El B0 al 1/2 es un numerito, es la raíz de 9, es 3, ¿sí? O sea, esto es 3 menos T sobre 4 al cuadrado. Esto es lo que tengo que volver a integrar, digamos. Una cuadrática. Y después le evalúo ¿entre qué? Digo, esto lo voy a tener que integrar entre, bueno, el x0, que si quieren le ponen 0 y x, que es cuánto va a recorrer, y entre t0, que era 0, y t. Ahora, para saber cuándo se frenó, está claro que tengo que saber en qué tiempo se frenó, ¿no? Después cuando evalúe, cuando yo tenga esto resuelto, voy a tener una x que va a ser alguna función de t. Va a ser una función cúbica de t, ¿no? Tengo que integrar esa cuadrática. Ahora, la distancia recorrida es cuánto recorrió hasta el tiempo en el que se frenó. ¿De dónde saco el tiempo en el que se frenó? De acá, ¿sí? De pedir que b sea igual a 0, me fijo cuál es el tiempo prima en el que se frenó. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Se entendió? Si no, lo miramos más, pero yo para no hacer tantas cuentas, que no van a dejar mucho más. Ahora lo único que queda es integrar el t cuadrado y despejar b igual 0 de acá para saber hasta qué tiempo tengo que evaluar la x, como siempre. En qué tiempo se frena, cuánto recorrió en ese tiempo. Y este está bueno. Ah, bueno, les cuento. Bueno, lo que dice Maxi, que está bueno, suele ser las cuentas más fáciles, pero tienen que pensarlo un cachito más. Es, una vez que llegaron a esto, ¿sí? A que db a dt es menos 1/2 de b a la 1/2, es, como a mí me están pidiendo la x, ¿qué haces, Maxi, de x a db? No, por dx de t, ¿no? Divido por dx Claro, dividir y y multiplico multiplicar por por dx. dx.
Entonces dice que dB a dx por dx a dt es igual a esto, ¿no? ¿Qué ganamos con esto? Bueno, que esto es b de nuevo. Y en este no sé si ganas mucho, ¿no? Bueno, te ahorras una integral, pero hay que hacer la misma. Ahí integrás y directamente pones que b es igual a 0 y calculás x, ¿no? Integro. Pues tengo una b del otro lado también, ¿no? Sí, tendrías que pasar eso dividiendo. Acá no es tan, pero bueno, lo único que se ahorra en una integral, porque me va a quedar directamente la velocidad en función de x. Yo voy a tener que dB por b, y me traigo todo esto, que era menos 2b a la 1/2, va a ser igual a dx, ¿no? Entonces me quedó menos 2b a la 1 menos b a la 1/2, es b a la 1/2 arriba. ¿Está bien esto? Sí. Bueno, y acá hacen una sola integral, porque ya tienen de este lado integro en dB, entre b0 que es 9 y b final que es 0. Y acá lo integro entre 0 y el x final, que me están preguntando. Se ahorran una integral, pero tienen que acordarse el truquito este, qué sé yo. Hay otro donde está mejor. Hay otro ejercicio muy parecido en la guía, pero les dice que la fuerza es proporcional a la velocidad directamente. Qué sé yo, algo, una constante por la velocidad. ¿Qué pasa con esto? Que ahora cuando yo escriba que la fuerza es masa por aceleración, me queda que K por B es igual a M por A. Y si vuelvo a hacer lo mismo, digo que A es dB a dt, me queda que K por B es M por dB a dt. Acá el problema que me queda es que me aparece un logaritmo que es bastante feo, ¿sí? Porque cuando traigo esta B dividiendo, de este lado me va a quedar, no sé, K sobre M por dt es igual a dB sobre B. Y cuando haga estas integrales, la integral de 1 sobre B es un logaritmo, lo cual en principio no es tan feo. Pero cuando tengan que volver a integrar ese logaritmo, se les suele embarrar la cancha. Entonces acá por ahí el truquito de Maxi está bueno, que aparte se les va a ir la B, ¿no? Porque digo, esto es lo que tendrían que hacer si uno no piensa mucho. Pero si usan el truquito de Maxi de poner dx sobre dx, fíjense que acá esto les queda. Bueno, a ver, escribo acá. dB a dx, cuando juntan este con este, y dx a dt, que es b. Entonces acá está bueno porque acá sí se les va a ir la velocidad y les va a quedar una integral que es una pavada haciendo este truquito. Y si no hacen el truquito, tienen que integrar un logaritmo 2 veces. En esta que acabamos de hacer, da más o menos lo mismo, cualquiera de los dos caminos. Este ténganlo ahí en la cabeza para cuando lleguen al otro ejercicio, qué sé yo. Y acá, Lean, en el chat hice una pregunta que mucho no entiendo. Profe, no podía encontrar la aceleración con los datos de entrada. Con ese dato uso la fórmula. Pero esa fórmula vale si la aceleración es constante. ¿Sí? Acá la aceleración no es constante. Fíjate que ahí te queda 2x por a, ¿no? Pero a está variando con el tiempo. Por ahí esa cuenta te da una aceleración, la aceleración media que tuvo durante todo el intervalo, pero no va a funcionar. Bien. ¿Alguna otra duda?
Bueno, si no, hacemos después. Vamos a empezar con lo de hoy. Hoy es el título de la guía ya, ¿no? Trabajo y energía. Vamos a arrancar con esto. Bueno, atenti. Esta es media... no es muy difícil, pero hay que pensarlo un cachito, ¿sí? A los que hayan cursado análisis... ¿Cuál hacen integrales de línea? Análisis 2, ¿no? Sí, profe. Los que hayan cursado eso van a saber un poco más de qué estoy hablando, pero bueno, no hace falta. En general acá no van a hacer ningún integral de línea, van a ser todas cuentas bastante fáciles. Pero los que sepan que es un integral de línea, es, no sé, es ir haciendo, imagínense que tengo una función cualquiera, no sé, un montón de fuerzas, pero proyectadas sobre una trayectoria. O sea, el trabajo de una fuerza en general lo vamos a anotar con la letra W. Va a ser la integral de la fuerza proyectada por el desplazamiento que haya hecho el objeto sobre el que actúa esa fuerza. ¿Se entiende? No, profe, yo no entendí. Tengo que sumar, imagínate que un objeto se mueve a lo largo de esta trayectoria, ¿no? La integral de dr son los pedacitos de desplazamiento, ¿se acuerdan? Si yo tengo que un objeto que estaba acá en A llega hasta B por este caminito, uno puede partir este caminito en pequeños desplazamientos dr. ¿Sí? Cuando integro, si yo integrase todos estos dr, me va a dar el largo de esta curva. ¿Está bien? Eso es una integral de línea que algunos no habrán visto. No importa por ahora. Lo que tengo que ver es sumar todos esos pedacitos de desplazamiento. Y el trabajo que haga una fuerza, digo, si sobre este objeto que se está moviendo desde A hasta B, hay fuerzas actuando, por ejemplo la fuerza neta, que es la que lo va a mover desde A hasta B, el trabajo que haga esa fuerza es descomponer la fuerza, que la fuerza es un vector, ¿sí? Puede estar apuntando para cualquier lado en principio. No tiene por qué estar apuntando para donde se está moviendo, ¿sí? Porque puedo tener un montón de fuerzas actuando sobre ese objeto. Por ahí una de esas fuerzas apunta siempre para allá. Entonces, la pregunta es, básicamente, es ¿cuánto está contribuyendo esta fuerza para que este objeto se mueva a lo largo de esta curva? Y bueno, supónganse que la fuerza siempre apunta medio siempre igual. Cuando esté por acá, esta fuerza verde está contribuyendo un montón a que se mueva para ahí, ¿sí? Cuando estoy acá un poquito menos, cuando este se esté moviendo, qué sé yo. Cuando esto está así, acá en este caso no está contribuyendo mucho a moverlo sobre esa línea, ¿se ve? ¿Por qué no está contribuyendo mucho? Porque esa fuerza para el lado que se está moviendo solo va a actuar con este pedacito de componente, digamos. ¿Está bien? Lo que está viendo este integral es sobre cada uno de estos cachitos que se movió, ¿cuánto contribuyó esa fuerza a que se mueva para ese lado? ¿Cómo miro eso? Bueno, primero proyecto la fuerza en la dirección del desplazamiento. Sí, acuérdense que el producto escalar de la fuerza F con el vector este de desplazamiento me está diciendo qué componente de la fuerza, vamos a ponerlo en rojo, qué componente de la fuerza me está ayudando a que me mueva en la dirección que me moví, que es la del desplazamiento azul. ¿Me siguen más o menos? Sí, sí. Eso es lo que calcula el trabajo. El trabajo de una fuerza para
para moverse a lo largo de una trayectoria, lo que calcula es cuánto colaboró esa fuerza para moverme a lo largo de esa trayectoria. ¿Cómo se calcula? Bueno, fijándome qué parte de la fuerza en cada punto apuntaba en la dirección que me moví. Por supuesto puede ser negativo, ¿no? Yo podría tener una fuerza, no sé, vamos a poner acá de colores. En este cachito, como tengo esa fuerza verde que está contribuyendo con este cachito rojo para moverse para allá, podría tener una fuerza así que apunte para allá. Y que en realidad esté contribuyendo, se está oponiendo con esta contribución. ¿Sí? El trabajo de esa fuerza puede ser negativo también si se opuso a que el objeto se mueva a lo largo de esa trayectoria. ¿Se entiende? Sí, sí. Y después por ahí hay alguna fuerza, qué sé yo, yo quiero mover una caja y la quiero mover desde acá hasta acá. Vamos por una línea recta que están más acostumbrados, ya que no estamos tan acostumbrados a hacer integrales de línea. Ahora la integral de línea para nosotros es una recta, así que va a ser fácil. Me voy a mover desde A hasta B. Imagínense con esta fuerza constante F, que forma un ángulo acá, θ, con la horizontal. Si esta caja va a terminar acá, o sea, se va a mover a lo largo de una línea recta, ¿qué significa? Bueno, el trabajo que hizo esa fuerza F, ¿qué va a ser? La integral de F por el desplazamiento entre A y B. Bueno, F por dr, como la fuerza esta en el dibujito que hice, ¿no? Sumamos que esta fuerza apunta siempre para el mismo lado durante todo el desplazamiento. Esto va a ser directamente la fuerza por el coseno de θ, que es constante, y la integral de la línea esta, que esto es lo único que me dice cuánto mide la distancia de A hasta B. Entonces, básicamente, esto me quedó que la fuerza por, no sé, vamos a llamar a esto un desplazamiento delta X, la fuerza por el coseno de θ por el desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, no sé si esta fuerza era porque yo tiraba con un piolín así. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué trabajo hizo la tensión esa para moverme desde A hasta B? Me puedo preguntar eso para cualquier fuerza. Por ejemplo, la fuerza peso. ¿Qué trabajo va a hacer para que se mueva desde A hasta B? ¿Colabora con algo en el movimiento ese? No. No, que siempre es perpendicular al desplazamiento. ¿Sí? O sea, cuando quiera hacer el módulo del peso por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo, el coseno del ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es siempre 90. Coseno de 90 me da 0, significa que ese peso no tiene componente en la dirección en la que me moví. ¿Se entiende? Estos son los ejemplos más típicos, ¿no? Nunca vamos a hacer integrales de líneas así muy raras. Sí puedo tener una fuerza a la que no apunte siempre en la misma dirección, o sea que esté variando el ángulo a lo largo del camino con el que estoy empujando, qué sé yo. Después puede haber un montón de variaciones. Después claramente la normal tampoco va a contribuir, ¿está bien? En ese desplazamiento, por ejemplo, porque también es perpendicular. Y si hubiese un rozamiento con el piso, por ejemplo, ¿con cuánto colaboraría esa fuerza de rozamiento? Esta omega ahora para la de rozamiento que sí va a ser la fuerza de rozamiento. Producto escalar con el desplazamiento, ¿que cuánto me va a dar eso? ¿Qué ángulo hay entre el lado para donde me moví y la fuerza? 180. 180, el coseno de 180 menos 1, o sea, esto me va a dar un trabajo de menos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, o sea, se opone completamente al desplazamiento. ¿Está bien? Más o menos. La idea en general, nosotros nos vamos a mover siempre así sobre general, salvo algún ejemplo por ahí medio raro, siempre nos vamos a mover en recta donde las integrales va a ser simplemente tomarle el coseno a la fuerza y hacer la integral. También puedo tener una fuerza que
que no sea constante, ¿sí? Puedo tener una fuerza que dependa de la posición en donde estoy, hago distinta fuerza. Bueno, qué sé yo, si esta fuerza dependiese de la posición, por ejemplo, bueno, acá no la puedo sacar fuera de integral, tengo que hacer la integral de esa fuerza, me tendrán que decir cuál es la función f de x. ¿Está bien? Ya tendré que hacer la integral. Por ahí hay algún ejercicio así también. ¿Me siguen? Sí, profe, sí. Bien, ¿qué unidades tiene este trabajo? Tiene unidades de fuerza por unidades de desplazamiento, ¿están de acuerdo? Tiene unidades de fuerza que eran Newton por unidades de desplazamiento. Me le puse. Metros, está bien. Ya me reflejo más rápido que mi cabeza, mi costumbre. Entonces quedaría kilogramo por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Eso era el Newton, ¿no? Era la fuerza. O sea, un Newton, si quieren, es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado por metro. ¿Está bien? Pero a todo esto lo solemos llamar un Newton nosotros. Bueno, así como a todo eso lo llamamos un Newton, para no tener que arrastrar tantas unidades, al Newton por metro también le ponemos nombre. Y vamos a una letra J de Joule, que fue uno que trabajó mucho con esto del trabajo y qué sé yo. Sí, es una unidad nueva para nosotros, se llama Joule. Así como yo uso la W, si van a algunos libros, o sea, en general hubo muchos italianos trabajando con esto, a veces en vez de la W de trabajo en inglés, ¿no? De work, usan la L de laboro en italiano, que entonces en algunos libros van a ver en general con la L en vez de con la W. Yo ya fui conquistado y uso la W. Pero bueno, ese es que leí más libros en inglés que en italiano nomás, pero digo, por ahí lo encuentran de varias formas. Bueno, después por supuesto que el trabajo de cualquier fuerza, ¿no? Es, como dijimos, la integral de la fuerza por el desplazamiento. Y puedo calcular el trabajo de cada fuerza por separado, ¿no? Ahora, si yo quisiese saber sobre un objeto que actúa en un montón de fuerzas, una F1, una F2, una F3, tengo un montón de fuerzas. Está claro que el trabajo de la fuerza neta es la integral de la fuerza neta. Que es la fuerza neta por el desplazamiento integrado. Ahora, como esta fuerza neta es la suma, si quieren, de F1 más F2 más F3 más todas las Fs que haya, si la sumo, la descompongo en la dirección del desplazamiento e integro. La integral es una suma, ¿sí? Era sumar todos los cachitos sobre esa curva. A lo que voy es que puedo calcular, sumar todas las fuerzas primero y calcular el trabajo de la fuerza neta, o puedo calcular, así como la integral de una suma en la suma de las integrales, puedo calcular el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la fuerza 2 y así, ¿no? ¿Están todos de acuerdo con eso? Como la fuerza era una suma, la fuerza neta es una suma de fuerzas, el trabajo de la fuerza neta va a ser la suma de los trabajos que haya hecho cada una de estas fuerzas por separado, que es lo que mostré acá, ¿no? Acá yo dije, bueno, ¿cuál es el trabajo que hace esta F? ¿Cuál es el que hace el peso que me dio 0? El de la normal me dio 0. El del rozamiento que me dio negativo. Puedo calcular todos esos trabajos por separado y después sumarlos, o sumar todas las fuerzas primero y calcular el trabajo de la fuerza neta después, qué sé yo, como una sola integral, dependiendo qué me pidan en cada caso, qué necesite en cada caso. ¿Todos de acuerdo? ¿Me siguen, por lo menos? Sí, profe. Bien. Ahora, si yo miro el trabajo de la fuerza neta,
que el integral de la fuerza neta por el desplazamiento. Esa fuerza neta, aparte de ser igual a la suma de todas las fuercitas que había, ¿qué me decía Newton de esa fuerza neta sobre un objeto? ¿A qué era igual? ¿A cero o a la masa por la aceleración? A la masa por la aceleración, ¿sí? Si me dio 0, la aceleración me dará 0, ¿sí? Pero esta es mi ecuación de Newton, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué pasa si yo hago ese reemplazo? O sea, esto va a ser la integral desde la posición inicial hasta la final, si quieren, de la fuerza neta, que no es otra cosa que la masa por la aceleración del objeto por el diferencial de R. ¿Me siguen? Sí, sí. Bien, ¿y la aceleración qué era? La La derivada. velocidad. La velocidad sobre el tiempo. Y acá, como nosotros tratamos esos diferenciales, como siempre, de numeritos, ¿qué pasa si yo lo agarro acá? ¿Quién es eso? Posición y tiempo y velocidad. ¿Y qué da eso? La derivada de la posición respecto del tiempo. Velocidad. Muy bien. ¿Y esta integral la saben? La integral de b diferencial b. Digo que les hago trampa, pero funciona. Son vectores, ¿no? Pero la integral da lo mismo. Ustedes no sé si saben integrar vectores. Pero les prometo que da lo mismo que si no fuese un vector por ahora. ¿Cuánto da esa integral? M por B al cuadrado sobre 2. Está claro, ¿no? La m me queda, no le hago nada. Y la integral de b es b al cuadrado dividido 2, o sea, lo voy a escribir así. Esta es la primitiva, ¿no? Tengo que evaluar en la posición final menos en la inicial. Bueno, ¿qué me dice esto? Que esto es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. A este conjunto de numeritos, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, se lo llama energía cinética. Si en un determinado instante un móvil de masa m tiene una dada velocidad, hacer la cuenta de un medio de su masa por su velocidad al cuadrado es lo que llamamos la energía cinética que tiene el objeto. ¿Y esto qué me da? Bueno, esto me dio la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Está bien, esto es lo que nosotros solemos llamar como el delta de energía cinética. Está bien, que eso, la energía cinética, es un nombre, ¿sí? Yo a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado lo llamo energía cinética. ¿Qué me dice esto? Que el trabajo que hizo la fuerza neta de un objeto le varió la energía cinética a un objeto. En realidad, bueno, el trabajo de cada fuerza por separado le va a variar un poco la energía cinética, ¿no? Ya esta integral la podía haber hecho por pedacitos si quería. Pero bueno, la contribución de todos esos pedacitos es la que le va a cambiar lo que se llama la energía cinética al objeto este. ¿Está bien? Entonces tenemos básicamente que el trabajo de la fuerza neta, o sea, de la suma de todas las fuerzas sobre un objeto, es igual a la variación de la energía cinética del objeto, o sea, la energía cinética final menos la energía cinética inicial, a lo largo del recorrido en el que esa fuerza hizo trabajo, ¿no? ¿Qué unidades tiene esta energía cinética? ¿El Joule? El Joule, la misma que el trabajo, ¿no? Porque están igualados. Digo, el trabajo es igual a la variación de energía, así que las unidades tienen que ser la misma. Así que esto es Joule.
que era, acuérdense, Newton por metro, ¿no? Era una fuerza por un desplazamiento, que era el trabajo, me da la variación de energía, que es en Joule, ¿no? Fíjense que da lo mismo, ¿no? La energía que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, si lo pienso así es, bueno, un medio no tiene unidades, la masa en kilogramos por la velocidad al cuadrado, o sea, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y bueno, esto es lo mismo que antes, ¿no? Porque kilogramos por metro sobre segundo cuadrado era un newton, con el metro que me quedó, me queda newton por metro también, me queda en joule. ¿Sí? Ya sea que lo piensen como un kilo a una dada velocidad o como una fuerza por un desplazamiento, fíjense que son las mismas unidades, ¿no? Si uno las lleva todas a lo básico, queda kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado siempre. Bien. Bueno, estas cosas raras en general de la energía lo hacemos porque muchos problemas solucionan un montón las cosas. ¿Qué sé yo? No sé, yo tengo un cuerpo acá. Imagínense que es la única fuerza que actúa, ¿sí? ¿Por qué digo la única fuerza? Porque tengo el peso y la normal, que ya vimos que no hacían trabajo, pero aparte si las sumo se van, ¿no? Digo, estas dos fuerzas sumadas me dan 0. Imagínense que a esto le hago una fuerza más para allá, lo empujo para allá, con 10 newton. Yo quiero saber, bueno, arranco acá en 0 y quiero saber, cuando recorrió 5 metros, ¿qué velocidad va a tener esta caja? O sea, si durante 5 metros yo la empujo haciendo una fuerza de 10 newtons, ¿se entiende? Durante todo el camino le estoy haciendo esa fuerza. El objeto se desplazó esto. Y durante todo el camino estuve haciendo una fuerza como esta azul, de 10 newtons. ¿Qué velocidad tiene ese objeto después de los 5 metros? Si yo quisiera hacerla por newton, ¿qué tengo que hacer? Decir, bueno, la fuerza que es de 10 newton es igual a la masa por la aceleración. Entonces de acá despejo la aceleración, que va a ser 10 newtons. Supónganse que la masa de este objeto sea 2 kilogramos. 10 newtons sobre 2 kilogramos. De acá obtengo la aceleración. Una vez que tengo la aceleración, ¿qué tenía que hacer? Encontrar la velocidad, ¿está bien? ¿Y sé qué velocidad tengo a los 5 metros? No, porque tengo que saber en qué tiempo llegué a los 5 metros, ¿está bien? O sea, acá tengo que encontrar la velocidad y la posición. O sea, integrando, ya sé la integral, ¿no? Es un MRU, o sea, esto va a ser la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que es dato, la aceleración es constante, ¿no? Y la X va a ser el X0, que es 0, más velocidad inicial por tiempo, más un medio de A por el tiempo al cuadrado. Entonces, de acá me fijo, bueno, cuando llego a los 5 metros, despejo el tiempo, lo meto acá y calculo cuál es la velocidad cuando llego a los 5 metros. ¿Se entendió que eso es lo que hacemos? Sí, lo dije rápido. Se entiende. Se entiende, uno calcula la aceleración, calcula la velocidad, calcula la posición, se fija cuando está a los 5 metros, qué instante era, mete ese instante en la velocidad y todo. Bueno, ahora yo lo voy a resolver así, siendo que el trabajo de la fuerza neta es igual a la variación de la energía cinética. Newton normal y peso se me van, así que el trabajo de la fuerza neta, ¿quién es? Es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. El ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es 0, así que el coseno de 0 es 1. Así que esto me quedó directamente los 10 newton por los 5 metros. ¿De acuerdo? ¿Sí? No, perdón, profesor, me perdí. Haciendo el trabajo de la fuerza neta, que era la integral de la fuerza producto escalar con el desplazamiento. La fuerza, que es esta azul, y el desplazamiento tienen la misma dirección, o sea, el ángulo era 0.
¿Está bien? Acuérdense que este producto escalar, si quieren, a ver, lo escribo acá al costadito. Esto era la fuerza por por el coseno del ángulo por lo que se había movido, ¿sí? O sea, por el desplazamiento. ¿Está bien? Sí. Había dicho que me creían. Bien. Entonces tengo que la fuerza F azul y el DR tienen un ángulo de 0. Así que el coseno de 0 me da 1. El trabajo de esa fuerza, ¿qué hizo? Bueno, contribuía con toda la fuerza para moverme horizontal, porque la fuerza ya estaba horizontal. Entonces, ¿qué trabajo hizo? La fuerza por lo que se movió. O sea, 10 newton por 5 metros. ¿Está bien? Ahora sí. Sí, sí. Bien. ¿Y esto a qué va a ser igual? A la variación de energía cinética. O sea, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Si esto estaba quieto cuando arrancó, todo esto se va. Así que directamente la velocidad final va a ser 50 joules, ¿no? Newton por metro, por 2, dividido la masa, que era 2 kilogramos, raíz cuadrada. Ya está, no tengo que buscar la aceleración, no tengo que buscar la posición, no tengo que buscar nada. Esto muchas veces nos va a hacer las cuentas más fáciles, ¿sí? Para eso lo usamos. Ya van a ser ejercicios iguales si los agarré muy desprevenidos, pero en general cuando uno usa energía, cuando puede usar la energía, las cosas se van a simplificar bastante. ¿Me siguen? Sí, pero sí. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de las fuerzas. Algunas de las fuerzas que vimos, en realidad muy pocas de las que vamos a ver, pero uno lo que suele hacer es, esto también para el que haya visto análisis 2 va a ser más fácil, alguna de estas fuerzas tienen algún, ¿cómo se llama? Alguna cualidad extra que las hace así más lindas, que son las que se llaman fuerzas conservativas. ¿Qué significa que una fuerza sea conservativa? A ver, cualquiera de estas tres cosas que voy a poner son equivalentes. O sea, con que cumpla cualquiera de estas tres, si cumple una cualquiera, es que está cumpliendo con las otras dos y es que la fuerza es conservativa. Una de las cosas que me puedo dar cuenta que una fuerza es conservativa es si el trabajo entre dos puntos, o sea, si el trabajo de esa fuerza, como lo habíamos puesto, bueno, si el trabajo entre dos puntos no depende de la trayectoria. Acuérdense, ¿no? El trabajo de una fuerza era la integral entre la posición A y B, si quieren, de la fuerza por el desplazamiento. O sea, si yo voy a ir de A hasta B y calculo el trabajo de una fuerza y ir desde A hasta B, el trabajo me da lo mismo yendo por este camino que yendo por el camino rojo, que yendo por un camino verde así cualquiera. Y si el trabajo me da lo mismo, no importa cuál haya sido el camino, significa que la fuerza es conservativa. ¿Se entiende más o menos lo que digo? Sí. Bien. La otra cosa que puede cumplir es que si el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada
es 0. O sea, si la línea esta sobre la que yo hago trabajo es cerrada y me va a dar 0 siempre la fuerza a lo largo de cualquier trayectoria cerrada, eso quiere decir también que la fuerza es conservativa. Esto a veces se lo simboliza, vieron que el trabajo en la integral de A hasta B de una F por el recorrido, a veces lo van a ver simbolizado así, con un circulito. Eso significa que la trayectoria es algo cerrado. Es un circulito, cualquier cosa que va y vuelve al mismo lugar. Más que de una, es de toda trayectoria cerrada, ¿no? ¿Se ve que una cosa y la otra son equivalentes? Imagínense que entre A y B me da, o sea, que yo tengo una trayectoria cerrada cualquiera, ¿sí? Por ejemplo, esta. Salgo de A y vuelvo hasta A. Si sobre cualquier trayectoria cerrada cualquiera, ¿no? Esta puede ser una de las infinitas, me va a dar 0. Está claro que se cumple esto que se cumple ahí arriba, ¿no? Pues yo agarro un punto B cualquiera. ¿Y qué me dice esto? Bueno, si yo voy desde A hasta B por acá, como la fuerza es conservativa, me tiene que dar lo mismo que haber ido desde A hasta B por acá. ¿Están de acuerdo? Eso me decía el punto 1. Que si era conservativo, ir por el verde o por el rojo me tenía que dar lo mismo. Pues el valor, ese numerito que era el trabajo, me tenía que dar lo mismo. Ahora, si yo pienso, en vez de que fui por el verde y fui por el rojo y me dio lo mismo, que voy por el verde y vuelvo por el rojo, el trabajo de volver por el rojo va a ser el menos el de haber ido por el rojo, ¿no? Porque lo único que estoy haciendo es al diferencial R, le estoy cambiando el signo. Entonces, como el número era el mismo, siempre una trayectoria cerrada me va a dar 0, porque yo voy hasta B por un camino y vuelvo por el otro, que me tenía que dar lo mismo, pero vuelvo para el otro lado, se van a cancelar, me va a dar 0. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Esto básicamente lo que está diciendo es que estos trabajos de las fuerzas conservativas no dependen en ninguna forma del camino, sino que solo dependen de la posición inicial y de la posición final. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora no van a entender mucho, pero esto quiere decir que cuando yo hago la integral desde A hasta B, ¿no? Desde la posición final, cuando yo hago la integral desde A hasta B de F, producto escalar con el desplazamiento, que esto solo va a depender de A y de B, significa que en realidad que esta cosa, esto no lo van a ver ahora, lo van a ver adelante, es una diferencial exacta. ¿Qué quiere decir una diferencial exacta? Bueno, en la que estamos acostumbrados cuando hacemos integrales hasta ahora, ¿no? Que cuando uno hace una integral de esta función, solo va a dar esto, digamos, vamos a llamar una función phi, una función evaluada en B menos la función evaluada en A, así lo que nosotros conocemos como primitiva. ¿Sí? Nosotros que solo sabemos hacer integrales de línea, no se nos ocurre otra cosa que esto. Pero fíjense que el integral de f por dr era sumar a lo largo de una trayectoria cualquiera cuál era la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. O sea, esto me puede dar cualquier cosa y me puede dar distinto si voy por un camino que si voy por otro. Si eso no pasa, quiere decir que todo esto es como la derivada de alguien, de esa función phi que puse ahí.
¿Está bien? Entonces cuando integro esa función derivada me da la función sin derivar en un extremo y en el otro. ¿Está bien? Esto lo voy a borrar ahora por ahora. Pero esto quiere decir entonces que era una diferencial exacta. ¿A qué voy? ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza F tiene que ser la derivada. En realidad en vectores, cuando uno ve vectores, la derivada es lo que se llama un gradiente de una función potencial phi, la llamo yo en general. O sea, si se cumple que esa fuerza es la derivada de una función phi, en realidad yo ahora les voy a poner un menos acá que está completamente de más, pero ya van a ver por qué lo pongo después. Si la fuerza es la derivada de una función real de 3 variables, ¿no? Eso era un gradiente. ¿Saben lo que es ese gradiente? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron alguna vez? Esto es la derivada de la función, de lo que sea, ¿no? O sea, el gradiente de esta función phi es la derivada de phi respecto de x, coma, es un vector. La derivada de la función respecto de y, coma, la derivada de la función respecto de z. Y si usan estas derivadas, pues una d pero media torcida, que son derivadas parciales. O sea, la función phi puede depender de las 3 variables, ¿no? Claro, son las derivadas parciales. Todo esto no se mareen, no vamos a hacer las integrales. Lo que sí es importante es que si la fuerza es conservativa, tiene que ser la derivada de alguien. ¿Sí? Entonces, si la fuerza es conservativa, esto es la derivada de alguien, entonces la integral entre A y B de, vamos a escribirlo abajo, bueno, me va a entrar. Digo, la integral entre A y B de esta función conservativa, de esta fuerza conservativa, si es conservativa es porque la puedo escribir como menos el gradiente de phi. Y esto es como integrar directamente la del de x, ¿no? La derivada de phi sola, me va a dar phi. Evaluado en B menos phi evaluado en A. Con ese menos que puse afuera medio horrible, que no van a entender por qué todavía. Pero esto va a ser menos, por el menos este que lo saqué para afuera, la función phi evaluada en B menos la función phi evaluada en A. Es como decir que la función que estoy derivando es justo la derivada de algo. Entonces, bueno, cuando le integro me va a dar ese algo, ¿no? Evaluado en una punta menos ese algo evaluado en la otra. El que vio análisis 2, esto le va a sonar conocido, y el que no, bueno, ustedes úsenlo al revés. Cuando lo vean en análisis 2, le van a poder decir que esto ya lo vieron en física 1. No es muy grave. Pero bueno, ¿qué fuerzas conservativas conocemos nosotros? A lo largo de esta materia vamos a ver solo 2, que son la gravitatoria y la elástica. O sea, la fuerza que hace un resorte y la fuerza debida a la gravedad, ¿sí? La que estudiamos en la clase pasada. Son las 2 únicas fuerzas conservativas que vamos a estudiar en esta materia. Después se van a agregar más, ¿sí? Cuando vean electricidad, magnetismo, va a haber más fuerzas conservativas. Pero bueno, en principio estas son las 2 que vamos a ver en esta materia. A ver si... No, de otra materia. A ver, entonces les dije la gravedad. Imagínense un cuerpo que se está cayendo, ¿no? Un cuerpo cualquiera. Puede estar volando o no, o cayéndose o agarrado a algo, no importa. Cualquier objeto tiene una fuerza que es el peso.
¿Cómo era esa fuerza? Masa por la gravedad. Si yo elijo mis ejes así, por ejemplo, ¿para dónde apunta? Es M por G y apunta para abajo, ¿no? O sea, la fuerza peso en estos ejes que elegí es menos M por G, ¿no? ¿Está bien? En Sí, los sí. ejes que acabo de poner. Bien, entonces lo que veo yo es que, ¿qué función tendría que derivar para que la derivada me dé esta fuerza? Y ahora van a ver si entendemos un poco mejor lo de gradiente y todo eso. ¿Cómo es el vector? Bueno, no importa. ¿Qué tendría que derivar para que me dé M por G? Derivar respecto de la posición, ¿no? Eran los gradientes, eran derivar respecto de X o de Y o de Z. Derivar respecto de Z. Derivar respecto de Z, pues estoy en Z. No, a ver, probemos. Yo digo que mi phi es M por G por Z. A ver, le tomo el gradiente a esto. La derivada de esto respecto de X. 0. 0. La derivada de esto respecto de Y. 0. La derivada de esto respecto de Z. M por G por Z cuadrado sobre 2. No, esa es la integral, ¿sí? La derivada es M por G. Sí, sí. ¿Está bien? Ahora fíjense que yo lo que quería era que mi fuerza sea menos el gradiente de phi, con lo cual el menos que me faltaba ya me aparece solo de pedir que sea menos el gradiente de phi. ¿Está bien? Derivé y me dio mg, pero como yo quiero que sea menos la derivada, con ese phi ya lo logré. ¿Está bien? Bueno. Esta es lo que se llama, vamos a ponerle nombre. Este phi es lo que llamamos, vamos a llamar energía potencial gravitatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo que haga la fuerza peso, que es conservativa, tiene que ser igual, ¿no? Esto que digo acá, a menos el gradiente de phi integrado, o sea, menos phi en B menos phi en A. No entienden nada, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿va a ser un ejemplito? Sí, por Sí, favor. profe. Después van a ver, se vamos a acostumbrar todo esto que doy como siempre. ¿Cómo se dio cuenta que no cazamos una? Porque me imagino, porque estoy dando cosas un poco de más, ahora las bajo un poco a la tierra. Lo que digo es, el peso es una fuerza conservativa. Formas de verlo, imagínense, yo tengo acá, ¿no? Vamos a dibujar solo el eje este que me va a importar, que es vamos a poner el X, el Y entrando y el Z. Tengo un objeto que está acá a 2 metros de altura. No sé, a 2 metros. Y lo quiero llevar hasta el origen. O sea, esto se va a mover así, 2 metros. ¿Cómo es la fuerza peso? Fuerza peso era esta, ¿no? ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí. Sí. Entonces lo que digo es tengo que calcular el trabajo de la fuerza peso entre, vamos a llamar este punto A y al 0B. Entonces tengo que ir desde A hasta B de hacer el peso por el desplazamiento que es la flecha roja que va desde A hasta B. ¿Cuánto vale esto? Bueno, el peso
por el desplazamiento, que es toda esa flecha roja, ¿está bien? Y está claro que a lo largo de toda esa flecha roja el peso vale, siempre tiene el mismo ángulo, ¿no? De 0. Sí. Así que esto me va a dar el peso mg por el desplazamiento, que es 2 metros. ¿Está bien? Sí, ¿no? Sí. Bien, esto, si yo lo hacía así, esta integral, ¿a qué tenía que ser igual? De esto, ¿no? A menos la phi en B menos phi en A. ¿Está bien? Donde phi es esto, ¿no? O sea, esto es lo mismo que menos m por g por b. B es en z igual 0. Menos m por g en 2 metros, que era la inicial. ¿Sí? ¿Cuánto valía m por g por la altura? Esa es la energía potencial. M por G por la altura vale en la altura final 0, en la altura inicial A. Bueno, y esto me da, el menos con menos se va, esta parte me dio 0, me queda mg menos por menos más 2 metros también. Está bien que me dio lo mismo. ¿Se entiende más o menos cómo usé cada cosa? Sí, sí. Bien. Ahora, si esta caja, en vez de llevarla por la línea roja, la llevaba por este camino, ¿cuánto me iba a dar el trabajo de la fuerza peso? ¿Lo mismo? Lo mismo. ¿Mismo? Porque es conservativa, ¿no? Es lo que acabamos de ver. Podemos ver que me da lo mismo. Si yo parto esto en pedacitos, en el pedazo 1, ¿qué trabajo va a hacer la fuerza peso? 0. 0 porque es perpendicular al desplazamiento, ¿están de acuerdo? Después en el pedazo 2 va a ser lo mismo que ya calculé, ¿no? La fuerza apunta para abajo, el desplazamiento para abajo, me da eso mg por 2 metros. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Y por el camino 3 me va a dar 0 de vuelta porque el peso va para abajo y el desplazamiento va perpendicular. O sea, no está haciendo trabajo. ¿Está bien? En general, en este ejemplito, es más fácil calcular esto que andar acordándome la energía potencial. ¿Están todos de acuerdo? Ahora, imagínense que yo... Esto es algo que a veces le hago y voy a tratar de no hacerlo. Yo voy desde A hasta B, o al revés si quieren para mantenerlo. Y vengo por este dibujito, por una circunferencia. ¿Cómo calculo la integral del trabajo? La integral desde A hasta B de P por diferencial R. Agarro un cachito cualquiera. Acá el peso va para abajo siempre, ¿no? Pero el diferencial de R es así. ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Entonces esto tendría que ser la integral desde A hasta B del peso por el coseno de tita por el diferencial de R, donde este es tita, ¿no? ¿Está bien? Pero fíjense que ese tita está cambiando. Digo, cuando estoy acá, tita vale 90, ¿están de acuerdo? Acá vale, tengo una componente que es así chiquita. Cuando esté acá, justo el peso va a estar en la misma dirección que el de R, o sea, ahí me va a contribuir con todo el peso. Pero está claro que esta integral es espantosa, ¿no?
porque cada pedacito de esa curva, la componente del peso en la dirección del desplazamiento va cambiando horriblemente. ¿Está bien? Sin embargo, yo ya sé que esto me tiene que dar la energía potencial en B menos la energía potencial en A con el signo menos adelante. Pero si el camino es horrible, me conviene usar la parte de la función potencial, que sé que no importa por qué camino fui, este integral siempre me tiene que dar menos la energía potencial en B menos la energía potencial en A. Si no, tengo que resolver ese integral que es medio horrible. Y no es tan horrible, ¿eh? Dentro de todo fui por un circulito. A ver, esto se los hago para los que quieren ver un poco lo que van a ver en análisis 1. ¿Está claro que ese tita es el mismo que este? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué se hace acá? Esto para el que ve análisis 2, para el que no le cuento lo que van a ver. Lo que tengo que hacer es buscarme una parametrización de esta curva, o sea, ¿cómo describo esta curva? Claramente me va a quedar una sola variable, ¿no? Porque es una línea. Puedo llevar todo como ya hicimos en el camino a Mar del Plata, una sola coordenada, ¿no? Si estoy yendo sobre esa línea que es un circulito, ¿están de acuerdo que en esta línea siempre se va a cumplir que esto es el radio fijo, ¿no? Entonces lo que uno hace es elegir lo que se llaman las coordenadas, como las llamaban acá, polares. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, ¿cómo describo ese DR? ¿Saben cuánto valía el DR en polares? DR en polares era R, el de tita, ¿no? Estoy buscando R por D tita, ¿no? Eso es lo que mide este cachito, este DR vector, ¿no? Digo, ¿cuánto mide este cachito de vector? Eso ya lo hicimos nosotros, ¿no? Mide el radio, vamos a poner una R mayúscula para no marearnos. ¿Están de acuerdo que ese cachito de vector mide el radio por el cachito de ángulo que me moví? Era lo que habíamos visto hace unas cuantas clases, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? El que no, no se preocupe, lo van a ver en análisis 2. Pero digo, así se tendrían que hacer estas integrales de trabajos. Entonces, bueno, acá ya está, me queda que esto es el integral entre A y B. ¿Cómo defino los límites esto de integración? Ahora mi variable, la que describe todo el movimiento, es el ángulo, ¿no? O sea, esto va a ir desde pi sobre 2, desde 90, digamos, hasta menos 90. Y tengo que integrar esto, mg por coseno de tita por el radio por diferencial tita. Bueno, nada, y ahora lo único que tengo que integrar es en tita, pero fíjense que estas integrales son feas. Cuando integren esto les va a dar, bueno, a ver, lo hacemos. La integral de coseno de tita, m por g por r salen afuera. Y la integral de coseno de tita, ¿qué función derivada me da coseno de tita? El seno de tita, ¿no? Evaluado en pi sobre 2 en menos pi sobre 2. Así que esto me da mg por r, seno de menos pi sobre 2. ¿Ves? Menos 1.
Acá me olvido siempre un menos en algún lado. Bueno, y en pi sobre 2 me da 1. Esto me va a terminar dando, salvo que me comí un menos acá en la proyección. ¿No? No, está bien, ¿no? Me queda el signo al revés, así que debe estar mal, pero... Interrogar a la diagonal, siempre negativo abajo. Sí, o será por los límites, yo porque puse justo que iba desde A hasta B. Pero... Arranco en pi sobre 2. No, pero eso no te da... no, sí, está bien, hay un menos. Está bien, lo que pasa es que el DR, como lo definí yo, está al revés, ¿no? Lo definiste al revés, sí. Sí, bueno, no importa. Lo que quiero que vean es cómo se hacían estas integrales. Ahí le arreglo los límites, si quieren pongan esto al revés. Pero estas son las integrales que habría que hacer. Y por otro lado, como sabemos que solo depende de la posición final y del inicial, todo este trabajo, ¿qué me va a dar? Menos la energía, o sea, M por G por la posición final, que es en menos R, si quieren, menos M por G por la posición inicial, que era en R. Así que esto me queda menos por menos más, menos por menos más, me queda 2 veces M por G por R, ¿no? Que básicamente es que la fuerza peso, que es M por G, por haberme venido por este camino, si quieren, que mide 2R. Como cualquier camino me da lo mismo, la hago por cualquier camino. Estos son los tipos de integrales que no vamos a hacer. Se los cuento para que los tengan en la cabeza. Nosotros vamos a hacer cosas como que esta fuerza peso se movió a lo largo de esto y listo. Pero bueno, tenemos ahí nuestra energía potencial gravitatoria. Recalculemos después de todo lo que los mareé, ya todo esto no importa, pero lo que tenemos que saber es que el trabajo de esas fuerzas conservativas van a ser iguales, no a, si uno sabe que la fuerza es conservativa, es porque era menos el gradiente de alguna función potencial. Entonces, estas fuerzas conservativas, el trabajo me daba la energía potencial en el final, menos la energía potencial en el inicial. O si quieren, menos la variación de energía potencial, ¿sí? Esto es lo que vamos a usar después en un cachito. Y ahora lo que sabemos nosotros es que la energía potencial gravitatoria la escribimos como M por G por la altura, ¿sí? Esta es una formulita que vamos a usar un montón. Esto si estoy cerca de la superficie terrestre, ¿no? Era la fuerza gravitatoria. Si yo estoy, o sea, esto era donde la fuerza peso valía M por G, era sobre la superficie terrestre, si me mantenía cerca. Si no, ¿cuánto valía la fuerza gravitatoria de un objeto M que esté sobre la superficie terrestre, pero muy lejos? O sea, tengo acá el planeta Tierra y tengo un objeto por acá. ¿Cómo era la fuerza que sentía este objeto? G por M1 por M2 sobre la distancia al cuadrado. Vamos a poner acá, vamos a hablar de la potencia gravitatoria con la Tierra, si quieren. Sobre la distancia, hasta acá, la distancia la puedo llamar el radio medido de la Tierra, ¿no? Al cuadrado, ¿era? Sí. Sí. Si tomo mis coordenadas esféricas, o sea, con la coordenada R que crece para afuera, está claro que esta fuerza apunta para adentro, ¿no? Apunta para la Tierra, o sea, para el otro lado de esa dirección radial que elegí.
Bueno, este es el mismo tipo de fuerza, así que también es conservativa. Lo que tengo que buscar es una función que derivada me dé esto. Que menos la derivada de la función me dé esto. ¿Qué derivarían ahora? Tengo un r a la menos 2. O sea, la derivada de un r a la menos 1. ¿Están de acuerdo? Esto, la potencial de esto va a ser g por m por la masa terrestre sobre el radio. ¿Está bien? Si derivo eso, ¿qué es? Por r a la menos 1, baja un menos 1 por r a la menos 2. ¿Está bien? Se ven todos que si derivo eso me da lo otro, me falta solo agregar el signo menos que agrego siempre, ¿no? Pero todos ven que se cumple esto, que si yo hago menos la derivada de eso me da la fuerza gravitatoria. Sí, sí. Bien. Bueno, esta es la energía potencia gravitatoria cuando esté lejos del planeta Tierra. Estas son las dos que tenemos que aprender para la energía potencia gravitatoria. Y por último, les había dicho que un resorte también. Si yo pongo un resorte acá, imagínense que el resorte está sin estirar ni nada y esto está apoyado en el piso. Cuando yo este objeto, no sé, acá está lo que se llama la posición de equilibrio. Vamos a poner acá el 0 de X. Si yo este resorte lo tiro para la derecha, ¿qué pasa? Se estira este resorte y ¿para dónde le va a hacer fuerza a esa caja? Todos de acuerdo que para acá, ¿no? Una fuerza elástica. Sí. Si ahora lo muevo para el otro lado, lo muevo para acá, está acá que me queda el resorte todo apretado acá. Y va a hacer fuerza para este lado, una fuerza elástica. Siempre el resorte trata de volver a la posición original. ¿Está bien? Cuanto más se estire este resorte, más fuerza está haciendo. En realidad la fuerza elástica, ya la vamos a ver mejor dentro de unas clases, pero va a ser una constante que depende de qué tan duro es el resorte, se llama una constante elástica, por cuánto se separó el resorte de su posición de equilibrio. Acá como puse el 0 en la posición de equilibrio, esto es K por X. Y apunta siempre para el otro lado donde los tiré, ¿no? Fíjense que si yo pongo un X positivo, por ejemplo, para venir acá, si el X es positivo, la fuerza tiene que apuntar para el lado de los negativos. ¿Y cómo va a ser? Bueno, cuanto más lejos esté del 0, más fuerza hace, y cuanto más grande sea el resorte, o sea, cuanto más duro sea el resorte, más grande el K, más fuerza va a ser también. Y si me voy para este lado de los negativos, como acá la X es negativa, con el menos se hace positiva, significa que la fuerza apunta para el lado de los positivos, y yo me moví hacia los negativos. O sea, la fuerza siempre va para el otro lado del que me moví, porque quiere el resorte volver a donde estaba originalmente. Esta es una fuerza que es conservativa. Pueden hacer la cuenta después de hacer la integral de la fuerza por el desplazamiento. Pero básicamente lo que sabemos es que la energía elástica tiene que ser algo que derivado me dé esto. Con el signo menos, ¿no? El menos ya lo tengo, así que si yo derivo esto, ¿están de acuerdo que me queda la fuerza elástica? Por supuesto, acuérdense que tengo que hacer menos la derivada de esto, ¿no? Esta es la energía potencial elástica. ¿Me siguen hasta acá? Más o menos. Sí. Bien, ¿para qué tengo estas tres energías?
Por un lado sabemos que el trabajo de las fuerzas conservativas, estas a las que yo le encontré una función potencial, me va a ser menos el gradiente de ese potencial, o sea, el trabajo de las fuerzas conservativas de menos la variación de la energía potencial. ¿Y qué otra cosa sabíamos del trabajo de las fuerzas? Que el trabajo de la fuerza neta, ¿a qué era igual? A la variación de La energía cinética. De la energía cinética. ¿Se acuerdan que es lo primero que hicimos, no? O sea, si yo agarro la fuerza neta, su trabajo me da la variación de la energía cinética. Ahora, como les había dicho, ¿sí? El trabajo de la fuerza neta, ¿qué era? Era la integral de la fuerza neta por el desplazamiento a lo largo de esa línea sobre la que se haya movido. Ahora, como la fuerza neta, como les había dicho, era suma de un montón de fuerzas, más todas las que haya, yo podía o sumar todas las fuerzas primero y calcular el trabajo, o calcular el trabajo de todas esas fuerzas y sumar los trabajos después. Eso es lo que voy a hacer ahora, pero no voy a partir en todas las fuerzas. De todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto, o sea, de la fuerza neta, me voy a quedar por un lado con el trabajo de las que no sean conservativas, más con el trabajo de las que sean conservativas. ¿Se entiende? Voy a calcular el trabajo de las no conservativas por un lado y de las conservativas por el otro. Está claro que puedo, ¿no? Porque era una integral, que era la integral de una suma, la puedo hacer como la suma de las dos integrales. O sea, calculo el trabajo de las conservativas por un lado, de las no conservativas por el otro, y después la sumo. Y esto sigue siendo la variación de la energía cinética. ¿Me siguen? Sí. Sí, profe. El trabajo de las conservativas, ¿a qué era igual? Tengo acá mi recuadro en verde, a menos la variación de la energía potencial. ¿Está bien? A veces en vez de fil escribo E potencial directamente. Por ahí los marea menos, pero no importa. Y ahí viene el por qué puse T menos, siempre pedía que sea menos la derivada del potencial, menos la derivada del potencial. ¿Por qué? Porque ahora este menos lo voy a pasar para el otro lado. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. O sea, la variación de lo que se llama energía cinética más potencial, que es lo que llamamos la energía mecánica. ¿Me siguieron? Sí, profe. ¿Los maté? Sí. Sí, profe. Más que nada al principio, con los integrales. Por eso, esa es la parte que digo, siempre les doy de más para que sepan de dónde salen estas cosas. Vamos a hacer algunas integrales, pero cuando haya que hacerlas van a ser sencillitas, van a ser en general de fuerza por un desplazamiento, a lo sumo tomar el coseno entre la fuerza y el desplazamiento. No van a tener que hacer integrales raras. Nada en física es sencillo. A ver, vamos a hacerle... ¿Vas a hacer el de la guía pasada que nos quedó? No. Hoy Ceci iba a dar... Sí, va a dar yo No te ejercicio. escuché. ¿Sí? ¿Me escuchás, Lean? ¿Nos escuchás? O menos. Hola. ¿Qué me dijiste? Ah, ¿Sí o no? no, que Cecilia iba a dar los ejercicios. Iba a Sí. dar algunos ejercicios. El de la guía pasada, el del cohete con la energía potencial gravitatoria.
No, ese no. Lo puedo preparar para la próxima. Ah, no, si no lo hacía para que lo vean, pero... Ah, bueno, si lo querés hacer, no sé si si alcanzás. Bueno, muestro uno como ejemplo, no les voy a mostrar, les voy a decir qué se plantea. Dale. Después les hago el de la energía potencia gravitatoria. ¿Se acuerdan que nos quedó de la guía pasada, sí? Pero, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, van a hacer un montón de estos. No sé. Tengo una cajita ahí, que está a una altura de 10 metros. Digo, bueno, ¿qué va a pasar esa caja? Imagínense que no hay rozamiento. Se va a caer, ¿no? Va a llegar hasta acá abajo. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Si yo tuviese que saber con qué velocidad llegó acá abajo la caja después de caer por la rampa, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer una diferencia entre la altura que estaba al principio menos la final. Eso haciéndolo como lo vamos a hacer ahora por energía. Si yo no usase energía, ¿cómo resuelvo con Newton esto? Está claro que esto tengo que hacer, ¿no? El peso, la normal, calcular las componentes, nada más que ahora esto está cambiando a lo largo de todo el camino, ¿no? Acá el peso apunta para allá y la normal para allá. Entonces tendría una aceleración que no es constante. ¿Están de acuerdo? Que hay lugares acá donde la caja va a ir más despacito y acá donde va a caer mucho más rápido. Creo que no lo puedo resolver sin saber cómo son los ángulos en cada lado. Y aún sabiéndolo me va a quedar un quilombo, ¿no? Porque en cada punto tengo que ir calculando una aceleración distinta. ¿Se ve que es medio imposible? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Hagámoslo más fácil. Si esto fuese así, con un ángulo tita, ¿qué tendría que hacer para ver cuánto tarda la caja en caer desde los 10 metros hasta abajo? Ahora sí, ¿no? Le planteo el peso, le planteo la normal, el ángulo lo conozco, puedo calcular todo lo que sabemos hacer de esta guía y encontrar la aceleración en este X, ¿no? Si yo tomo mi X así. ¿Se entiende esto, no? Sí. Este es tita, calculo en X, en Y, toda la bola, saco la aceleración en X. Con eso, después, si la aceleración es constante, me tengo que fijar cuál es la velocidad, cuál es la posición, saber cuánto mide esto para ver cuando haya recorrido, no sé, tantos metros que mide esa diagonal, cuál es el tiempo, y con ese tiempo vengo a la velocidad y calculo cuál es la velocidad cuando llego abajo. ¿Se entiende? Todo ese camino horrible. Y tengo que saber la forma de la rampa en todo momento. En un camino como el de antes no hubiese tenido idea qué hacer porque estas cuentas de Newton me iban cambiando en cada pedacito. Porque iba cambiando el ángulo tita, no era siempre el mismo. Bueno, sin embargo, por energía me da lo mismo esto que lo anterior. Vamos a dejar la rampita que es más fácil. ¿Qué voy a plantear? Durante este recorrido, ¿qué fuerzas hay? ¿Qué fuerzas actúan sobre esto? El peso y la normal. ¿Está bien? Sí. Pongamos que no hay rozamiento, para empezar. Después ahora con Maxi van a hacer algunos seguro con Ceci donde sí haya. Esas son las únicas dos fuerzas que actúan sobre todo el recorrido.
¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué fuerzas no conservativas hay? La normal. La normal, ¿sí? Esto, acuérdense, fuerzas conservativas solo son el peso y las de los resortes. Todas las demás son no conservativas. Entonces acá yo usando esto, tengo que el trabajo de la normal tiene que ser igual a la variación de la energía mecánica. Ahora me fijo, ¿qué trabajo hace la normal? ¿Están de acuerdo que en este caso la normal es siempre perpendicular al desplazamiento? O sea, cuando yo haga la integral de f por dr, de la normal, si quieren, por dr, ¿esto qué va a ser? La integral de lo que mide la normal por lo que mide el largo por el coseno de 90 grados. Esto me da 0. ¿Está bien? ¿Por qué me da 0 esa variación de ese trabajo de la fuerza normal? Porque la fuerza normal es siempre perpendicular al desplazamiento. En este ejercicio, ¿no? No pasa siempre. ¿Está bien? Mi desplazamiento fue así. Y mi normal siempre fue perpendicular. No hizo trabajo. Y ahora voy al otro lado. La fuerza peso ni me caliento porque es conservativa. Así que va a estar dentro. La voy a calcular como la variación de energía potencial. Así que esto va a ser, vamos a llamar a este estado el inicial y a este el final. Esto va a ser la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Bueno, energía mecánica final. ¿Qué era? La energía cinética final más la energía potencial final. ¿Cómo habíamos llamado a la energía potencia gravitatoria en este caso, la fuerza peso en un planito? mg por la altura, ¿no? ¿Está bien? Sí. Fíjense que esto depende de dónde pongan el origen, dónde van a querer que esté el 0 de potencial. Yo voy a poner el 0 de z cuando llegó al piso. ¿Por qué? Da lo mismo donde lo pongan, porque puede quedar la resta. Solo que poniendo el 0 ahí, en el final me da 0. ¿Están de acuerdo? Me da m por g por la altura final, que es 0. Me ahorro un numerito. Menos, esta es la energía mecánica final, menos la inicial. Supongamos esta caja partió del reposo, ¿no? ¿Cuál es la energía cinética inicial? Un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que la velocidad inicial era 0, me da 0, más la energía potencial inicial. mg, vamos a llamar h en vez de ahí a los 10 metros, que así no pongo numeritos. mg por h. ¿Se entiende? Fíjense que en un renglón resolví lo que hubiese sido muy difícil así y imposible si me hacían un dibujito así que no sabía cómo era. Tenía que ser una cosa espantosa que me iba cambiando el tita a lo largo del recorrido, no sabía qué hacer. Sin embargo, acá la velocidad final la saco en un renglón. Fíjense que esto me dio 0, así que de acá me saca, bueno, que un medio de m por b cuadrado menos mg por h es igual a 0. O sea que b cuadrado es igual a 2g por h. Igual le tomo la raíz cuadrada a eso y obtengo con qué velocidad llego al piso. En general esto va a facilitar muchísimo los ejercicios cuando se puede usar. Si hubiese habido rozamientos, bueno, hubiese tenido que calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, que seguro que ahora con Maxi van a calcular un montón. Vamos a hacer ya en 2 minutos antes de ir al intervalo el ejercicio que nos quedó de la clase pasada, el 53.
¿Qué dice? Calcule la velocidad y la energía cinética iniciales para que una masa de 1000 kilogramos libre de fuerzas no conservativas, o sea, libre de rozamiento, despreciando el rozamiento con el aire. Esto es, imagínense que quiero tirar un cohete de la Luna, se desplace desde la superficie terrestre hasta una altura igual al doble del radio terrestre. Ay, ¿qué pasa? Tengo acá el radio terrestre, quiero tirar un objeto desde acá y que llegue hasta otro radio terrestre de altura. También es como tirar una piedra para arriba y fijarme hasta qué altura llego. Bueno, con qué velocidad la tengo que tirar de esa piedra para que llegue hasta una altura de 2 radios terrestres. Lean, perdón, no es Sí. 2 R terrestre, no es, porque te dice la altura el dato. La altura es de 2. La altura igual al doble, claro. La altura es de 2 radios terrestres. Claro, respecto de la superficie, sí. Bueno, y después me pregunta, idem, la velocidad y la energía cinética inicial es mínima para que el cuerpo alcance una altura donde ya no vuelva nunca más a la Tierra, o sea, donde ya no sienta más la fuerza gravitatoria. ¿Está bien? Bueno, nada, sí van a ser un montón, seguro que van a ser uno donde tiro una piedra para arriba y quiero que llegue a los 10 metros, calcular con qué velocidad lo tengo que tirar. Bueno, solo que ahora, ¿qué va a cambiar? Lo único que va a cambiar respecto al ejercicio que acabo de hacer es que la energía potencial gravitatoria no va a ser mg por h por la altura, sino que va a ser la otra, ¿no? La de g por m1 por m2 sobre r cuadrado, toda esa formulita de cuando me iba lejos de la superficie terrestre. Entonces, bueno, para ir del estado inicial al estado final, ¿qué dijimos? No había ninguna fuerza no conservativa en el camino. O sea, ahí decía que no hay fuerzas no conservativas. O sea que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0 y esto es igual a la variación de la energía mecánica. ¿Qué pasa cuando no hay trabajo de las fuerzas conservativas? Bueno, que la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, que era la variación de energía, como el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a 0, acá lo que me va a decir es que la energía mecánica inicial va a ser igual a la energía mecánica final. ¿Sí? Bueno, entonces solo escribo eso. Voy y escribo las energías mecánicas. Me preguntaron con qué velocidad la tenía que tirar para que llegue justo hasta acá. ¿Qué es que llegue justo hasta arriba? Si yo les digo con qué velocidad tengo que tirar una piedra para que llegue justo a los 10 metros, ¿qué va a pasar a los 10 metros? Tiene que llegar con velocidad vale 0. Se frena, ¿sí? O sea, acá donde llegó la velocidad vale 0, por eso llegó hasta esa altura nomás. ¿Sí? La velocidad final va a ser 0. Bueno, y ahora lo único que hago es escribir las energías. La energía inicial es un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, que ¿cómo era? En realidad la energía potencial era menos G por M por la masa de la Tierra sobre la distancia inicial al cuadrado. Fíjense que acá no elijo el 0 donde quiero, ¿no? El 0 ya está elegido ahí en el medio del planeta. O sea, inicialmente estoy en un radio terrestre, ¿está bien? ¿Sí? Y esto quiero que sea igual a la energía final, donde la velocidad final sea 0 y la energía final va a ser G por M por la masa terrestre sobre una altura de 3 radios terrestres, va a ser la final, ¿no?
Bueno, entonces de acá paso sumando, despejen, digo, ya está, ¿no? La única incógnita es BI. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, despejenlo y ven que les dé lo de la guía, digamos. Pero este es el que habíamos dejado sin hacer porque no sabíamos qué era la energía potencia gravitatoria. Ya está, pueden volver para atrás. Bueno, ahora descansen de todas las cantidad de cosas que les dije y se van a alegrar cuando vean que los ejercicios son mucho más sencillos que lo que estuve hablando, como suele pasar. No sé, 15, 10. 15. Dale, Listo. bueno, Volvemos y cuarto. nos vemos. Bueno, y cuarto. Sí, sí.